Imagina un arma tan poderosa que podía convertir en chatarra a cualquier tanque aliado desde 3 kilómetros de distancia. Imagina un blindaje tan grueso que cualquier cañón enemigo era impotente contra él. Suena como la pesadilla absoluta para los ejércitos de los aliados y el sueño indestructible de cualquier general. Pero, ¿y si te dijera que esta misma arma se convirtió en el fracaso más bochornoso y terrorífico de la ingeniería alemana? Que las tripulaciones de estos monstruos de acero les tenían más miedo que a los soldados enemigos, y que su principal misión de combate no era destruir al enemigo, sino estar listos para volar su propia máquina en cualquier momento. Esta es la historia de un arma milagrosa que mataba a los suyos, de un gigante que moría no por los proyectiles enemigos, sino por su propio peso, de una orden demencial tras la que no había cálculos tácticos, sino la obsesión de un hombre por juguetes gigantes y aterradores. Verás cómo los ingenieros, entendiendo lo absurdo del proyecto, instalaron un botón de autodestrucción en la máquina. Sabrás de batallones fantasmas que no podían combatir porque su equipo siempre estaba averiado. Te mostraremos cómo el cazatanques más temible de la historia se atascaba en el primer charco y cómo sus tripulaciones volaban masivamente sus ataúdes de 75 toneladas para que no cayesen en manos del enemigo. ¿Por qué los alemanes invertían sus últimos recursos en esta farsa tan costosa cuando podían fabricar máquinas simples y letales? ¿Y cómo un puñado de estos monstruos aún logró infligir una de las derrotas más brutales y metódicas a una columna blindada estadounidense solo para ser destruidos impotentemente desde el aire al minuto siguiente? Esto no es solo un relato sobre un tanque. Es la historia de cómo la fe ciega en la tecnología milagrosa y el rechazo al sentido común conducen a un final terrible y predecible. Prepárate para conocer toda la verdad sobre el Jagdtiger, el tigre cazador, la máquina que debía cambiarlo todo, pero que acabó siendo un monumento a la locura de la ingeniería. Imagina a un coloso de acero, cuya sombra hace que los corazones se encojan. 75 toneladas de acero frío, capaces de convertir en un montón de metal a cualquier tanque aliado desde una distancia a la que el enemigo ni siquiera alcanza a ver la amenaza. Blindaje frontal de 1/4 de metro de grosor, impenetrable para cualquier cañón. Suena como el arma soñada, que por sí sola podría cambiar el curso de las batallas. En eso precisamente debía convertirse el Jagdtiger, tigre cazador. Pero su historia, desde el principio, no fue una de triunfo, sino un drama de compromisos fatales. Los orígenes de este coloso se remontan al otoño angustioso de 1942. Para el Tercer Reich, el frente oriental se convertía en una carnicería, y los blindados soviéticos eran más duros de roer de lo que los estrategas alemanes suponían. En esta atmósfera de desesperación, nació la demanda de un arma milagrosa, capaz de poner en fuga al enemigo con solo su presencia. Adolf Hitler, conocido por su pasión por el gigantismo en el armamento, tomó una decisión típica en él. En lugar de poner en marcha la producción masiva de máquinas probadas, exigió crear un monstruo absoluto. La tarea se formuló, de hecho, como la creación del francotirador perfecto sobre orugas. Había que tomar el cañón antitanque más potente, el de 128 milímetros, montarlo sobre el chasis fiable del nuevo Königstiger, Tigre Real, y proteger a la tripulación con un blindaje imposible de perforar. ¿Qué podía salir mal? El trabajo empezó a toda marcha. Al proyecto, que recibió la máxima prioridad, se sumaron ingenieros de las firmas Henschel y Porsche. Sin embargo, el destino decidió otra cosa. La aplastante derrota en Stalingrado a principios de 1943 obligó a posponer los costosos experimentos. 2 máquinas prototipo, enviadas a las pruebas en el fragor de la batalla, se perdieron. El proyecto del cazatanque superpesado fue archivado. Parecía que el sentido común había ganado.
Pero la guerra tiene su lógica implacable. A finales de 1943, estaba claro que Alemania no estaba ganando, sino perdiendo la iniciativa. Las tropas soviéticas aplastaban a la Wehrmacht en todos los frentes y los aliados habían desembarcado en Italia. Fue en este momento de desesperación que el proyecto fue rescatado del olvido. Una maqueta de madera del monstruoso cañón de asalto se presentó de nuevo ante los ojos del Führer, y él se entusiasmó. Ante él estaba exactamente lo que había soñado: un leviatán blindado con una enorme casamata fija y el cañón apuntando hacia la lejanía. La orden fue breve: comenzar la producción en serie. En abril de 1944, el aparato recibió su temible nombre, Jagd Tiger. Solo quedaba plasmar esta imagen aterradora en metal, pero fue aquí donde el pensamiento ingenieril chocó con las inflexibles leyes de la física y el sueño comenzó a resquebrajarse. Los diseñadores crearon una máquina realmente impresionante. Tomaron el casco del Königstiger, Tigre Real, lo alargaron y coronaron esta base con una auténtica obra de maestra de la fundición de blindaje. Una casamata masiva. Su placa frontal, tomada de las reservas de la Marina de Guerra, tenía un grosor increíble de 250 milímetros. En ese momento simplemente no existía en el mundo un cañón de tanque capaz de hacer frente a semejante obstáculo. En la tronera de esta fortaleza de acero se instaló el cañón de 128 milímetros, con su colosal energía en boca. Su proyectil antiblindaje, de casi 30 kilogramos, era una sentencia de muerte garantizada para cualquier Sherman, T-34 o Churchill a distancias de hasta 3 kilómetros. Todo parecía absolutamente invulnerable y destructor. Sin embargo, por cada ventaja así, había que pagar un precio terrible. El precio, en el sentido literal, fue el peso. Todo este poderío de acero alcanzó un récord para un vehículo blindado en serie, 75 toneladas. Y aquí los ingenieros cometieron un error de cálculo fatal que se convirtió en el talón de Aquiles de todo el proyecto. A este mamut le instalaron un motor Maybach de 700 caballos de fuerza, exactamente el mismo que llevaba el tanque medio Pantera de 45 toneladas. El resultado fue catastrófico. La potencia específica fue de unos ridículos 9,3 caballos por tonelada. En papel, la velocidad máxima aún figuraba como 38 kilómetros por hora, pero en la realidad, el Jagd Tiger apenas lograba acelerar a 28 y su velocidad habitual por carretera apenas alcanzaba los 20 kilómetros por hora. Un soldado de infantería podía adelantarlo caminando rápido. Pero ni siquiera eso era lo más impactante. El tren de rodaje, tomado del Königstiger y que ya trabajaba al límite con sus 55 toneladas, estaba condenado a averías constantes bajo una carga de 75 toneladas. Esta comprensión llevó a los diseñadores a una solución verdaderamente surrealista, que mejor que nada caracteriza la esencia de todo el proyecto. En el equipamiento estándar de cada máquina se incluían dos cargas explosivas de demolición. Una se colocaba bajo el motor, la otra bajo la culata del cañón. Con su puntualidad germana, los ingenieros previeron de antemano que su criatura sería tan poco resistente que las tripulaciones tendrían que destruirla regularmente para que el equipo no cayese en manos enemigas. Otra curiosidad eran las orugas. Las de combate eran demasiado anchas para las plataformas ferroviarias, así que para el transporte se necesitaban otras más estrechas. De este modo, antes de cada transporte, la tripulación tenía que gastar varias horas en recalzar a su mamut, a menudo bajo el bombardeo de la aviación aliada. Y aún así, a pesar de este flagrante conjunto de defectos fatales, la cadena de producción, impulsada por la Orden Suprema, comenzó su trabajo. Las naves fabriles, envueltas en humo por los frecuentes ataques aéreos, comenzaron con gran dificultad a dar a luz los primeros titanes de acero serie. El frente les esperaba, pero el frente no estaba en absoluto preparado. La producción, que comenzó en julio de 1944, se desarrolló bajo condiciones que parecían burlarse de la misma idea de crear un arma milagrosa de alta tecnología. Las naves fabriles, bajo la constante amenaza de ataques aéreos, trabajaban en modo de emergencia. La escasez de materiales estratégicos, la fuga de mano de obra cualificada al frente, las constantes interrupciones en el suministro de componentes,
todo convertía el ensamblaje de cada Jagger Tiger en una hazaña. El diseño de la máquina era increíblemente complejo, requería un ajuste preciso y una alta cultura de producción. Pero en el ambiente de caos creciente de los últimos meses de guerra, asegurar esto era prácticamente imposible. El resultado fue predecible. En lugar de 150 monstruos de acero, para el final de la guerra, solo se lograron ensamblar 81. Más aún, la desesperación llegó a tal punto que varias máquinas del último lote ni siquiera recibieron sus legendarios cañones de 128 milímetros. Simplemente no había suficientes. Se les reemplazó por otros menos potentes de 88 milímetros, pero ni siquiera encontraron miras para ellos. Así se quedaron estas costosas pero inútiles cajas blindadas convertidas en símbolo del colapso del sistema. Estas máquinas, raras como joyas e increíblemente caprichosas, se agruparon en dos batallones pesados de cazatanques especiales, el 512º y el 653º. En papel, parecía la creación de un puño de élite para la ruptura. El 512º Batallón se formó prácticamente desde cero. Su personal fue trasladado de otras unidades y tenían que maestrear la nueva técnica en condiciones de extrema falta de tiempo y recursos. El 653º Batallón tenía una reputación temible ganada en los combates del Frente Oriental e Italia con los cañones de asalto Ferdinand. Sin embargo, para el momento del rearme ya estaba muy desgastado y llegó al reentrenamiento habiendo perdido gran parte de su anterior poderío. Pero recibir estas máquinas y hacerlas operativas resultaron ser tareas de realidades distintas. Los batallones, prácticamente desde que recibieron el equipo, se sumieron en un ciclo interminable de reparaciones. Los problemas comenzaban con lo más simple, el transporte. El recalzado de orugas para el transporte por ferrocarril consumía horas de un tiempo precioso, y cuando las máquinas por fin intentaban marchar por sus propios medios a su destino, las alcanzaban las averías del sobrecargado tren de rodaje o se convertían en presa fácil de la aviación aliada que dominaba los cielos. En consecuencia, en lugar de temibles formaciones móviles, los batallones se convertían en puestos de reparación estacionarios, custodiándose a sí mismos. El fracaso más revelador ocurrió en diciembre de 1944. El alto mando alemán, al emprender la gran ofensiva de las Ardenas, contaba con usar los Jagger Tigers del 653º Batallón como ariete. Pero cuando llegó el día D, para el inicio de la operación, solo había 3 máquinas listas para el combate. Las demás estaban atascadas en estaciones de ferrocarril cambiando las orugas o ya se habían averiado por razones técnicas en la retaguardia. Los grandiosos planes se estrellaron contra la cruda realidad de la indisponibilidad crónica y la torpeza de su propio armamento. Y mientras tanto, el frente rodaba hacia el este, apretando implacablemente el cerco alrededor de Alemania. En marzo de 1945, las tropas estadounidenses lograron una ruptura estratégica, capturando un puente intacto sobre el Rin en Remagen. Esta cabeza de plaña era un cuchillo apuntando directo al corazón del Reich. La situación se volvió desesperada y a la batalla se arrojaban todas las reservas capaces de retrasar de algún modo al enemigo. Entre esas fuerzas estaban esos mismos 6 Jagger Tigers de la primera compañía del 512º Batallón, que habían logrado, milagrosamente, llegar al frente en un estado relativamente operativo. Les aguardaba su primer verdadero bautismo de fuego junto al puente de Remagen. Ahí, en las alturas dominantes, estos colosos de acero tendrían por fin que demostrar para qué los habían creado, y para horror de sus contrincantes, lo hicieron. La situación en el frente occidental en marzo de 1945 era crítica para Alemania. La captura estadounidense del puente de Remagen y la creación de una cabeza de playa en la orilla oriental del Rin abría un camino directo hacia el interior del país. El mando alemán, presa del pánico, concentraba en este sector todas las reservas disponibles, intentando echar al enemigo al río.
Entre estas fuerzas estaban los 6 Jack Tigers de la primera compañía del 512º Batallón. Estas máquinas, que milagrosamente conservaban su movilidad y capacidad de combate tras todas las penalidades del transporte, fueron puestas en alerta y enviadas al punto de ruptura. Y aquí por fin se alinearon todas las estrellas para el gigante de acero. Los cañones de asalto ocuparon posiciones ideales para ellos, puntos de fuego preparados y camuflados de antemano en alturas dominantes, con un campo de tiro despejado. Cuando abajo, confiados en su superioridad, apareció una columna blindada estadounidense, compuesta principalmente por Shermans, los Jack Tigers pusieron en práctica el mismo concepto para el que fueron creados. Desde una distancia de 2,5 kilómetros, inalcanzable para el fuego de respuesta eficaz de la mayoría de los tanques aliados, resonaron los primeros disparos de los cañones de 128 milímetros. Los poderosos proyectiles antiblindaje, de casi 30 kilos cada uno, atravesaban los tanques estadounidenses con tanta facilidad como si estuvieran hechos de hojalata. Las tripulaciones de los Shermans quedaron paralizadas, ni siquiera veían al enemigo, y sus propios proyectiles o no llegaban a la distancia o simplemente rebotaban en las impenetrables planchas frontales de los cañones de asalto. En poco tiempo, la columna fue destrozada. Los estadounidenses perdieron 11 tanques y hasta medio cinconar de otros vehículos. Para los alemanes fue un instante de triunfo absoluto, la prueba de que su pensamiento ingenieril, aunque tardío, aún podía dar a luz algo aterrador en su efectividad. Pero este triunfo duró exactamente hasta el momento en que apareció en el cielo un característico rugido. Un cazabombardero P-51 Mustang que patrullaba el espacio aéreo notó el humo y los destellos de los disparos. Sin entrar en un duelo inútil con el arnaz, el piloto disparó un cohete aéreo contra uno de los cañones de asalto. En un instante, el temible Tigre cazador se convirtió en una hoguera ardiente. Sus legendarios 250 milímetros de blindaje frontal no pudieron protegerlo de la amenaza desde arriba. Este episodio se convirtió en símbolo de todo el destino posterior de los Jack Tigers. Podían ser reyes en un tablero de ajedrez perfectamente preparado, pero la guerra misma para 1945 ya era otro juego, donde las reglas las dictaban los que dominaban el cielo. Y mientras una tripulación abandonaba a su coloso en llamas, las demás máquinas del batallón ya se enfrentaban a problemas mucho más prosaicos, pero no menos mortales. El debut en combate en Remagen no fue el inicio de un camino victorioso, sino un destello brillante sobre el fondo de una tragedia creciente. Para la mayoría de los Jack Tigers, el enemigo real y más peligroso no eran los tanques contrarios, sino su propia construcción y el dominio absoluto de la aviación aliada en el cielo. Las estadísticas de pérdidas del 653º Batallón pintan un panorama desolador. Para marzo de 1945, solo un puñado de máquinas estaba realmente operativa, mientras que decenas enteras o ya estaban en reparación o esperaban repuestos. En el curso de la retirada, bajo la presión del avance estadounidense, la situación se volvió catastrófica. Cubriendo la retirada, el batallón fue perdiendo cañones de asalto uno tras otro. Una parte significativa fue destruida por los cazabombarderos Mustang, pero es característico que incluso más que por el fuego enemigo, el equipo sucumbía a las averías. 2 máquinas simplemente se pararon en medio de la carretera con el tren de rodaje sobrecargado y destruido, no por impactos, sino por su propio peso. Fue entonces cuando resultó útil el invento más sombrío de los ingenieros, las cargas de demolición. Durante una retirada, remolcar a un mamut de 75 toneladas era imposible. No existían tractores especializados y ensamblar un tren con vehículos comunes les llevaría horas bajo continuos ataques aéreos. Y así, a las tripulaciones les tocaba acercarse a sus monstruos inmovilizados, colocar las cargas en los lugares previstos por el diseño y convertir con sus propias manos el orgullo de la industria de tanques alemana en un montón de metal retorcido.
era una tragicomedia. Las máquinas creadas para destruir al enemigo eran destruidas masivamente por los suyos debido a la imposibilidad de evacuarlas. El episodio más ilustrativo ocurrió en el pueblo de Schwetzingen. 3 Jagdtigers intentaron contraatacar el asentamiento ya ocupado por los estadounidenses. Uno, al salir a un campo, quedó atascado hasta el alma en el madro. Su potencia específica simplemente no bastaba para salir. La tripulación se vio obligada a volarlo con un Panzerfaust. El segundo, que irrumpió en las calles, quedó atrapado. Sin torreta, no podía girar rápidamente el cañón a los flancos amenazantes. Los tanques estadounidenses, atacando desde un costado a corta distancia, lo acribillaron, perforando su blindaje lateral relativamente delgado. Solo la tercera máquina logró retirarse. Para abril de 1945, de la antaña fuerza relativamente temible del 653º Batallón, solo quedaba una sombra. Más de la mitad de las máquinas se había perdido, y la mayoría no en un combate limpio, sino por averías, falta de combustible o esas mismas demoliciones. Sin embargo, en otro teatro de operaciones, entre las colinas de Austria, los Jagdtigers del 512º Batallón demostraron que bajo la confluencia ideal de circunstancias aún podían ser un arma de una efectividad aterradora. Pero para ello se requerían condiciones completamente especiales. En el teatro de operaciones austriaco, como parte del 6º Ejército Panzer SS, los Jagdtigers restantes del 512º Batallón mostraron de qué eran realmente capaces. Aquí, entre colinas boscosas y en líneas defensivas preparadas, implementaron la única táctica efectiva para ellos. Se convirtieron en el arma perfecta para la defensa estática. Ocupando una posición camuflada en una altura dominante o en un cruce de caminos clave, un Jagdtiger así se transformaba en un punto de fuego prácticamente invulnerable, con un alcance colosal. Uno de los episodios más notables ocurrió en diciembre de 1944, cuando un cañón de asalto cubriendo una carretera destruyó 19 Shermans estadounidenses en 3 horas de fuego metódico, sin recibir ni un solo impacto penetrante. Fue el triunfo del concepto. El cañón más potente y el blindaje frontal impenetrable trabajaban en simbiosis perfecta cuando el enemigo se veía forzado a atacar de frente en un sector previamente fijado. Sin embargo, este éxito solo era posible en condiciones estériles, casi de laboratorio. La palabra clave aquí era posición. Cualquier intento de cambiarla, de maniobrar, retirarse o apoyar una ofensiva, se convertía al instante en una catástrofe. Los defectos fundamentales salían a la luz. La ausencia de torreta giratoria obligaba a girar todo el mamut de 75 toneladas para cambiar el fuego, lo que en un combate dinámico equivalía a la muerte. La baja movilidad lo convertía en un blanco fácil para la artillería y la aviación, y el blindaje lateral de 80 milímetros, bastante aceptable para otras máquinas pesadas, era el Aquiles de tal coloso, que para finales de la guerra muchos medios antitanque podían perforar. El conocido as de los tanques alemán Otto Carius, que combatió en un Jagdtiger al final de la guerra, señaló luego que uno de los principales problemas era el bajo entrenamiento de las tripulaciones, a las que les faltaba tiempo para dominar una máquina tan compleja y específica. Pero incluso él reconocía que no era solo cosa de los hombres. Ninguna experiencia podía impedir que el tren de rodaje sobrecargado se rompiera, o que el motor débil arrastrara más rápido la masa imposible. En los últimos días de la guerra, los Jagdtigers restantes en Austria emprendieron un intento desesperado de abrirse paso hacia las posiciones estadounidenses, prefiriendo rendirse a los aliados occidentales. Incluso en esta retirada caótica, su cañón infligió bajas a las tropas soviéticas que les perseguían.
2 máquinas se abrieron paso. La tercera, dañada, fue capturada y más tarde se convirtió en una pieza de museo en Kubinka, un monumento mudo al poderío de la ingeniería y la impotencia táctica. ¿Y a qué condujo al final esta carrera por crear el titán de acero perfecto? Los resultados de este grandioso pero condenado experimento técnico ponen punto final a uno de los capítulos más controvertidos de la historia de los vehículos blindados. Las cifras hablan por sí solas y no dejan lugar a ilusiones. De los 81 Jack Tigers construidos, solo aproximadamente el 30% de las máquinas se perdieron como resultado de un enfrentamiento bélico directo, destruidas por la artillería, los tanques o la aviación enemiga. La abrumadora mayoría, un asombroso 70%, tuvo un destino mucho más prosaico y amargo. Fueron abandonados a los lados de los caminos por averías fatales del tren de rodaje sobrecargado, dejados en la retaguardia por la absoluta falta de combustible o destruidos por las propias manos de sus tripulaciones, usando esas mismas cargas de demolición previsoramente incorporadas. Así, el cazatanques más potente y pesado de su tiempo no cayó por mano del enemigo externo, se convirtió en víctima de las contradicciones internas incorporadas en su propio concepto, ahogado por el peso monstruoso, una planta motriz desproporcionadamente débil y un tren de rodaje que trabajaba al límite y más allá. La historia del tigre cazador no es solo el relato de otro tanque, es una lección clara e instructiva de cómo la gigantomanía, la obsesión por características táctico-técnicas impresionantes pero desligadas de la realidad, pueden vencer al sentido común ingenieril y la conveniencia estratégica. Los recursos gastados en crear uno de estos colosos de acero fueron colosales. La misma cantidad de metal, horas de trabajo cualificado, motores y componentes complejos habrían bastado para la producción en serie de 4 o incluso más cazatanques ligeros Hetzer. Estas máquinas eran baratas, fiables, tenían una excelente movilidad y baja visibilidad, y su efectividad en defensa era incomparablemente mayor. Pero en las condiciones de un sistema totalitario, el cálculo militar económico racional perdió frente al mito propagandístico y a los gustos personales. Adolf Hitler estaba fascinado por las grandes cifras que infundían temor: 75 toneladas, un cuarto de metro de blindaje, 128 milímetros de calibre. Esas cifras debían infundir terror al enemigo y esperanza a los suyos, creando la imagen de una Wunderwaffe invencible, capaz de cambiar por sí sola el curso de una campaña. En la realidad, los 81 colosos de acero no tuvieron la más mínima influencia en la situación estratégica. Aparecieron catastróficamente tarde, cuando el resultado de la guerra ya estaba decidido. Eran demasiado pocos para formar una fuerza de ataque medianamente significativa, y lo principal, eran francamente poco fiables, pasando la mayor parte de su corta existencia no en una posición de fuego, sino esperando reparación o remolque. Los batallones élites, concebidos como un temible puño blindado, en la práctica se convirtieron en talleres de reparación estacionarios, obligados a custodiarse a sí mismos. El acorde final de esta historia no es el estruendo de las batallas, sino las explosiones silenciosas en los campos y bosques vacíos de Alemania, cuando las tripulaciones se acercaban por última vez a sus monstruos inmovilizados. Un arma capaz de alcanzar un blanco a 3 kilómetros y un blindaje impenetrable de frente resultaron inútiles contra una oruga rota en la marcha, un motor parado por sobrecalentamiento o un cohete que se lanza desde un cielo absolutamente indefenso. El Jack Tiger quedará para siempre en la historia como un monumento al brillante pensamiento de la ingeniería pervertido por las exigencias de la propaganda política y la impotencia estratégica. Sirve de recordatorio eterno de que en la guerra,
esa más compleja de las actividades humanas, lo decisivo no es el tamaño ni los parámetros impresionantes por separado, sino la eficacia integral, la fiabilidad, el equilibrio tecnológico y táctico. Es un montón de metal que nunca se convirtió en un arma de la victoria, pero que sí se convirtió en una lección dura para las futuras generaciones de diseñadores y estrategas. ¿Y tú qué opinas de un destino tan paradójico para un arma milagrosa? ¿Qué otros ejemplos de la historia se te ocurren en donde el gigantismo y la apuesta por el poderío individual sucumbieron ante la masividad, la simplicidad y el sentido común? Comparte tus ideas y conjeturas en los comentarios, nos interesa mucho tu opinión.